Muy buenas tardes, mi nombre es Junior Taveras, ID 1094068, y en el día de hoy les vamos a explicar unos ejercicios de la tarea de puntos extra que dejó el profesor Vladimir en Física Mecánica 2. Primero explicaré el ejercicio número 10 del capítulo 12, que dice así. La figura P12.10 muestra un martillo de oreja que se usa para quitar un clavo de una tabla horizontal. Se ejerce una fuerza de 150 newtons horizontalmente como se muestra y nos pide que encontremos A, la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, y B, la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. También nos dice que supongamos que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es paralela al clavo. Ok, primero vamos a encontrar la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Para resolver este ejercicio simplemente aplicaremos sumatoria de momentos, todo respecto al único punto de contacto. Entonces tenemos que Fy, que sería la fuerza vertical, o sea, la componente vertical de F, será igual, Fy por 5 centímetros será igual a 150 newtons por 30 centímetros. Una vez que igualamos esa expresión, tenemos que el valor de Fy será igual a 900 centímetros, a 900 newtons, como se puede ver en la pantalla. Y una vez que tenemos el valor de Fy, podemos encontrar la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Esta fuerza será igual a Fy entre coseno de 30 grados. Estos datos, el coseno de 30 grados, se sacó de la imagen que nos dieron anteriormente, en la que se formó un ángulo de 30 grados. Entonces, una vez que resolvemos esta operación, tenemos que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es igual a 1039.23 newton. Esa es la A. Ahora, para la B, nos pide que encuentre la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Esta fuerza ya la encontramos, ya que la fuerza aplicada en el punto de contacto es la componente vertical de F, lo cual será igual a 900 newton, como ya lo encontramos anteriormente. Ya resolvimos el ejercicio. Ahora a continuación lo que haríamos sería mostrar el diagrama de cuerpo libre, en el que se muestran todas las fuerzas que se aplican sobre el sistema. F será igual, la F que está arriba, será igual a la fuerza que aplica la mano sobre el martillo. La segunda F, la que está abajo, con la que forma el ángulo de 30 grados con Fy, será igual a la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Y Fy será igual ya a la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Las fuerzas que acabamos de encontrar. Ok, este sería el primer ejercicio y a continuación pasaremos al segundo. Ahora continuamos con el segundo ejercicio, que es el ejercicio 11 del capítulo 15, que dice así. Un objeto de 0.5 kilogramos unido a un resorte con constante de fuerza 8 vibra en movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros y nos piden calcular el máximo valor de su rapidez y aceleración y B, la rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. También nos piden calcular el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de x0 a x igual a 8 centímetros. Ok, para comenzar primero, la posición de un movimiento armónico simple es igual a x por, es igual a x amplitud por coseno de la frecuencia angular por t más la fase inicial. La amplitud en este caso sería igual a 10 centímetros, ahí dice 1, pero fue un error de la diapositiva. Y si pasemos de 10 centímetros a metros, nos queda que la amplitud es igual a 0.10 metros. La frecuencia angular se calcula con la raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa.
sustituimos los valores y nos queda que la frecuencia angular es igual a 4. Entonces, cuando ya tenemos la información, vamos sustituyendo. Como se puede ver, como no tenemos suficientes datos para calcular la fase inicial, vamos a suponer que es nula. Por eso es que no la ven en la fórmula cuando sustituimos los datos. Entonces, el nuevo valor de x con los datos ya sustituidos será igual a 0.10 por coseno de 4t. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, cuando derivamos x, nos va a quedar que la velocidad es igual a 0.10 por 4 seno de 4t. Eso es porque derivamos la x y nos da como resultado la velocidad. Ahora también tenemos que recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que una vez más, ahora vamos a derivar la velocidad y nos queda que la aceleración es igual a menos 0.10 por 4 al cuadrado por coseno de 4t es igual a menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, y eso es igual a 16x. Ok, ahora que ya tenemos todos estos datos, vamos a proceder. Esta fórmula la usaremos más adelante. Primero vamos a calcular el máximo valor de la rapidez y la aceleración. Entonces tenemos que la velocidad máxima, o la rapidez, es lo mismo, es igual a 0.10 por 4. Es igual, esto quiere decir que es igual a 0.4 metros por segundo. Y la aceleración será igual, la aceleración máxima, será igual a 0.10 por 4 al cuadrado, que es lo mismo que decir 0.10 por 16. Y eso sería igual a 1.6 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para calcular la rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio, utilizaremos la fórmula que se pudo ver anteriormente, la que está en rojo, la que se puede ver en pantalla, que dice que la velocidad es igual a la frecuencia angular, es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación, es igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Entonces, si utilizando esta fórmula, sustituimos los valores y nos queda que la velocidad es, cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio, la velocidad es igual a 0.32 metros por segundo. Y la aceleración, que sería simplemente esa fórmula, elevarlo al cuadrado. Esto quiere decir que frecuencia angular por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Esa parte se eleva al cuadrado, se eliminan las raíces cuadradas y nos quedan que menos 16 por 0.06 será igual a menos 0.96 metros por segundo. Ok, entonces la C, vamos a calcular ahora el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de x igual a 0 a x igual a 8 centímetros. Para esto usaremos la siguiente ecuación, que es t es igual, o sea, el intervalo de tiempo es igual a 1/4 por seno a la menos 1 de x sobre 10. Si sustituimos los valores, tenemos que igual que si x vale 0, el intervalo de tiempo también vale 0. Pero si x vale 8 centímetros, tenemos que el intervalo de tiempo vale 0.232 segundos. Por lo tanto, el intervalo de tiempo será igual a 0.232 segundos. Simplemente sustituimos los valores en la fórmula y lo pudimos encontrar. Muchas gracias. Este fue el segundo ejercicio. Ahora continuaremos con el tercero. Ahora seguimos con el ejercicio 3, el cual sería, el ejercicio 3 es el ejercicio 18 del capítulo 16, el cual dice: una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un periodo de t, es decir, tiene un periodo de 25 milisegundos y viaja en la dirección x negativa con una rapidez de 30 metros por segundo. En t igual a 0, un elemento de la cuerda en x igual a 0 tiene una posición transversal de 2 centímetros y viaja hacia abajo con una rapidez de 2 metros por segundo. Nos piden que encontremos la amplitud de la onda, el ángulo de la fase inicial, la máxima rapidez transversal de un elemento de la cuerda y que escribamos la función de onda para la función de onda para la onda.
Primeramente vamos a dejar el problema aquí arriba para que lo tengamos y vamos a ir sacando los datos. Tenemos que el periodo es de 25 milisegundos. Eso llevado a segundos nos da 0.025 segundos. La velocidad nos dan que es menos 30 metros por segundo, con una rapidez negativa. Tenemos que t es igual a 0, x es igual a 0. Tenemos que y sub 0 es igual a 2 centímetros y la velocidad vertical es igual a 2 metros por segundo. Primero vamos a sacar la frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 2pi entre periodo. Entonces sustituimos los datos. El periodo ya tenemos que es 0.025 segundos y eso nos da 80 pi radianes. Después de esto tenemos la ecuación de la... Y vamos a ir sustituyendo los términos. Tenemos que x es igual a 0 y t es igual a 0, por lo cual se eliminan y solamente nos quedaría que y sería igual a la amplitud por el seno del ángulo, de la fase inicial, de la constante de la fase inicial. Después de eso tenemos la velocidad vertical, esa sería la fórmula, la velocidad de y, esa sería la fórmula, pero ya no nos están dando el problema, que es igual a 2 metros por segundo. Pero para que la tengamos en cuenta. Después de que ya tenemos estos datos, sacamos la amplitud. La amplitud sería igual a y sub 0 al cuadrado más a la raíz cuadrada de y sub 0 al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado entre la frecuencia angular al cuadrado. Sustituimos los datos y eso nos da 0.0215 metros. Todos estos datos recuerden que los sacamos hace un minuto. Después tenemos esta fórmula que la despejamos de no despejar, sino que simplemente esta es la fórmula que usaremos para encontrar el ángulo de la fase inicial. La primera pregunta, si pueden recordar, era cuál era la amplitud de onda y ya la encontramos. Ahora pasamos con la segunda pregunta, que es cuál es el ángulo de fase inicial. Entonces usaremos esta fórmula. Como puede ver, seno entre coseno de la fase inicial nos dará igual a tangente de la fase inicial. Y amplitud entre amplitud se pueden eliminar. Por lo tanto, simplemente sustituiríamos y nos quedaría que tangente de la fase inicial sería igual a menos 2.51. Aquí simplemente simplificamos la cosa. Seno entre coseno es igual a tangente y de identidades trigonométricas y amplitud entre amplitud se elimina. Después resolvemos el problema y nos queda menos 2.51. Después de esto vamos a ir despejando para encontrar el ángulo de la fase inicial. Nos queda que 250, la tangente a la menos 1 de 251 de 2.5133 es igual a 1.92 radianes. Y el ángulo de la fase inicial es igual a pi menos 1.92 radianes, que eso es igual a 1.95 radianes. Este paso lo hacemos ya que la fórmula tiene un seno negativo, un seno positivo y un coseno negativo. Este es el reverso de lo que necesitamos. Así que el resultado se lo restamos a pi y esto nos da el ángulo de la fase inicial, que es lo que nos pide el ejercicio. Seguimos, entonces, tenemos que la velocidad máxima, esta ya sería la pregunta 3. La pregunta 3 dice, la pregunta 3 nos pedía cuál era la máxima rapidez transversal de un elemento de la cuerda. La máxima velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Multiplicamos y nos da 5.41 metros por segundo. Ahora pasaremos con la pregunta D, que nos dice que escribamos la ecuación de la onda por la onda. Escriba la función de onda. Tenemos que escribir la función de onda. Para escribir la función de onda, primero tenemos que encontrar unos valores que nos faltan, los cuales son. Nos falta el número de onda. El número de onda será igual a 2pi entre lambda.
pero no tenemos el valor de lambda, así que tenemos que sacar lambda. Lambda sería igual a la velocidad horizontal por el periodo. Hacemos la multiplicación y nos queda que lambda es igual a 0.750 metros. Ahora que ya tenemos lambda, podemos encontrar el número de onda. Sustituimos los valores, 2pi entre 0.750 metros y nos queda que el número de onda es igual a 8.38 radianes por metro. Entonces ahora vamos a sustituir los valores en la función de onda. La amplitud que la habíamos sacado será igual a 0.215 por el seno del número de onda, que sería igual a 8.38 radianes por metro, por la frecuencia angular más el ángulo de fase. Que todos estos datos los sacamos. Aquí simplemente lo sustituimos. Tenemos que, como ya había dicho anteriormente, la amplitud, el, el número de ondas, la frecuencia angular y el ángulo de fase. Simplemente lo sustituimos y esa es la función de onda. Esto ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.